imagen vale más que 1000 palabras, es lo que dice un refrán popular, un refrán histórico. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí tienen ustedes la imagen. En el lado izquierdo de la pantalla vemos el momento en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le habla a la Asamblea General de la ONU reunida en su año número 80. Un auditorio vacío, muy reducido el número de asistentes. Y los acusa de narcotraficantes y terroristas. Claudia, y del lado derecho, en el mismo lugar, el panorama era distinto. Horas antes, el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí logró captar y mantener la atención de las delegaciones que estaban presentes en ese lugar. Sí, y en un episodio bastante simbólico que quedó también registrado, fue el preciso momento en que integrantes de la delegación de la Casa Blanca se paran y abandonan el lugar, minutos después del inicio del discurso del mandatario colombiano. Con estas imágenes, que valen más que 1000 palabras, les decimos bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, soy la directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Los saludo como siempre desde el Centro Internacional, acá en Washington, y en compañía de Jefferson Beltrán en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Como siempre, con el punto clave de la noticia, que hoy es el último discurso que dio el presidente Gustavo Petro como presidente de Colombia ante la Asamblea de la ONU. Este discurso, Claudia, estuvo marcado no solo por el desinterés y la ausencia de los espectadores, también por su alta carga de confrontación contra la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la insistente también defensa de regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro y organizaciones consideradas por Estados Unidos como narcoterroristas. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental. La arremetida de Petro contra Trump y la política antidroga de Estados Unidos tuvo como eje central la reciente desertificación. Recordemos que esto golpeó políticamente al gobernante colombiano por no cumplir sus obligaciones en materia de lucha contra las drogas. Y ante la desertificación, que además no ocurría, recordemos, hace 30 años. Petro ratificó su rechazo a la política de erradicación forzada, también al uso del glifosato, acusó al gobierno Trump de estar influenciado por políticos de poder colombianos, mafiosos según él, aliados con la extrema derecha de la Florida, el delirio del dominio, la ultraderecha, los mafiosos que son todos, menos los que lo rodean a él, ni él. Quieren violentar y forzar a decenas de miles de campesinos desde el gobierno de Estados Unidos, que está influenciado por políticos de poder colombianos mafiosos. A centenares de miles de campesinos colombianos los han masacrado como masacran a los niños en Gaza. Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en Estados Unidos y ahora aliados al gobierno de Trump, aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos, hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína.
Señor ex embajador de Colombia ante los Estados Unidos, ex vicepresidente de Colombia, Francisco Pacho Santos, bienvenido como siempre, un placer tenerte aquí en NTN 24 y en la noche. Y bueno, volvemos nuevamente a atender un discurso de Gustavo Petro ante la ONU, pero en esta ocasión el auditorio vacío. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo interpreta usted? Bienvenido. Bueno, lo primero es que ese no es un discurso para nadie, sino para él, para su ego. Es un discurso que, digamos, para él y para ese sectorcito, las Margaritas Rosas de Francisco y ese tipo de personas que creen esa sarta de mentiras, que están totalmente convencidas y que no tienen capacidad de discernir la verdad de la falsedad. Ese discurso es para Maduro, para Díaz-Canel, para Ortega, sus socios, sus amigos, sus verdaderos referentes. Pues Stalin, con Stalin como referente, Dios mío, un hombre que mata 20 millones de rusos. Entonces hay que entender que ese discurso es para ese sectorcito que él quiere que lo vuelva un héroe, porque es que necesita en su egomanía, en su ego brutal, que alguien le celebre lo que él dice, mientras en Colombia, pues la gran mayoría estamos diciendo, este man está loco. ¿Qué es esta locura que está diciendo? Porque es que esa es la única reacción que podemos tener. Entonces, sí, Alexandra Ocasio-Cortez debe estar feliz, y obviamente Maduro está feliz, y obviamente Ortega está feliz, y obviamente los mafiosos también, porque pues saben que tienen un amigo en la casa de Nariño. Saben, entre otras, que su gran amigo, el jefe del cartel de los soles, el señor Nicolás Maduro, pues debe sentirse de cierta manera respaldado, pero no nos digamos mentiras, es irrelevante. Petro hoy es absolutamente irrelevante por un lado, y yo no le daría mayor importancia a un discurso que, no se le olvide, empezó hace 3 años con el petróleo es peor que la coca, y hoy ya vamos en la gasolina es peor que el fentanilo. Así ha sido el deterioro mental, y ya sabemos por qué, de Petro. Ya estamos en fentanilo, Dios mío. Señor vicepresidente Francisco Santos, este discurso lo emite el presidente Gustavo Petro a menos de un año de dejar la presidencia. Es el último que da ante la ONU. ¿Qué implicaciones va a tener para Colombia estas palabras que emitió el presidente Gustavo Petro, entre las que destacó inclusive pedir que se investigara penalmente al presidente Donald Trump por los disparos, por los lanzamientos de munición que ha hecho contra embarcaciones en el sur del Mar Caribe, embarcaciones de narcotráfico? Absolutamente ninguna. Ninguna. Cero. No tiene mayor relevancia, no va a tener mayor impacto. Es más, Estados Unidos ya tomó una decisión clarísima cuando desertificó a Petro, no a Colombia, porque le dio el waiver a Colombia y le dijo, mire, ustedes siguen siendo un aliado importante. Este señor es un aliado de los narcos, que todos sabemos que es. Este señor trabaja con ellos. Este señor los saca de la cárcel con su amiga Isabel Zuleta. Este señor les propone una ley y los va a llevar a jugar en las elecciones del 2026. Pero la relevancia que tiene es cero, le repito, y el impacto que va a tener es cero. Yo fuera usted, yo no estaría haciendo esta entrevista. Ese discursito chao, y no le daría mayor atención, porque es que esa es la atención. El día que él haga un discurso y en Colombia nadie diga nada, y él solo tenga que poner, pues, a ver que lo sigan sus propias bodegas y los miembros de su gabinete, que tienen que utilizar toda la plata que utilizan en bodegas, etcétera, poniendo el hashtag que quieren poner. Eso es porque su ego necesita sentir que él es el líder de la nueva revolución, y no es el líder de nada, ni siquiera es el líder de Colombia, porque una gran mayoría de los colombianos no nos sentimos representados con él como presidente. Yo no me siento, creo que muchos de los que nos están viendo tampoco. Entonces, pues,
darle bombo a esta sarta de estupideces es caer en el juego de él, en el juego de su ego, porque te repito, el impacto es cero. Sí, y señor ex embajador y ex vicepresidente, ese egolatría, es hablarle a ese público extremo que él tiene, pero ¿no será también miedo frente a la muestra de poder militar que está haciendo Estados Unidos y que posiblemente pueda terminar con la salida de Maduro, con la salida de ese régimen considerado narcoterrorista, criminal abiertamente? ¿Hay algo más de eso? Si cae el régimen, se saben muchas cosas. ¿Algo de miedo frente a que se sepan muchas cosas, quizá? Pues mire, lo primero que le tengo que decir es que acuérdese que él ya sacó el pecho con lo de los inmigrantes retornados y le tocó retroceder y con el rabito entre las piernas aceptar lo que aceptó. O sea, él es machito, pero también es cobardito. Él está mostrando acá, pero le repito, ese mensaje es para esa capa. Lo que sí tengo claro es que una vez salga del poder, se le van a complicar las cosas. Y no solo con Estados Unidos. Entre otras porque yo sí estoy totalmente seguro de que Maduro tiene los días o las semanas contadas. Estoy seguro. No creo que, de hecho, me hablan de entre 4 y 6 semanas que podría darse la operación final. Pero lo cierto es que es un gallito fino mientras está en la presidencia, pero va a ser un gallito desplumado cuando salga. Pero vuelvo y te repito, Claudia, no le demos bombo a ese señor. No le demos bombo a esas estupideces. No le demos ningún escenario, porque él va a usar este año todos los escenarios posibles para hacerse pasar como el gran líder de una revolución que ni siquiera pudo hacer en Colombia porque destruyó la salud, destruyó la seguridad, le entregó todo a los narcotraficantes y él sigue diciendo que esto es el mejor gobierno. Entonces, ese ego, él es definitivamente un ególatra absoluto. Esos populistas son todos ególatras. Narciso además, tiene una cosa narcisa impresionante. Pues hace esas cosas para que nosotros estemos haciendo estas. Entonces, lo único que te puedo decir es, ojalá tan pronto terminen esto, hagan otra cosa y hablen de otra cosa y esto no salga publicado, porque eso es hacerle el juego a la egolatría y el narcisismo de Gustavo Petro. Pues en esta intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el papel de Gustavo Petro como aliado y defensor del régimen dictatorial de Nicolás Maduro quedó notificado. Para que no nos queden dudas, en su último discurso ante la ONU, y decimos que es el último discurso porque Petro ya va de salida y terminará su periodo el próximo 7 de agosto del año 2026. El mandatario colombiano, desde el estrado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se fue lanza en ristre contra el presidente Donald Trump. Pidió abrir un proceso penal contra el mandatario estadounidense al salir en defensa de quienes han sido abatidos en ataques contra narcolanchas en el sur del Mar Caribe. Sí, a Petro con el mismo Maduro, a los dos les resulta bien incómodo el despliegue militar que ordenó Donald Trump el 15 de agosto contra todas esas organizaciones consideradas ya narcoterroristas, criminales, y entre ellas pues el Cartel de los Soles, la más importante, particularmente esas estructuras, también el Tren de Aragua, que según Washington son dirigidas por el mismísimo Nicolás Maduro y su cúpula, él, el gran jefe de ese hub criminal. Y el Comando Sur de los Estados Unidos ha destruido 4 embarcaciones ya y ha dado de baja 17 criminales que transportaban drogas a Estados Unidos. Y decimos criminales porque estaban cometiendo un delito, un crimen, que es transportar drogas. Bueno, para Petro son jóvenes asesinados con misiles injustamente en el Caribe. Y él dice que no eran del Tren de Aragua. ¿Cómo sabe? Eso es lo que decía Petro. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas,
Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluya el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Los narcotraficantes viven en otra parte y no es en la América Latina. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse, cuando los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí mismo, a unas cuantas cuadras, y en Miami. Pacho Santos, uno aquí lo que se pregunta es, ¿cómo sabe que no eran del Tren de Aragua? ¿Cómo sabe que eran solo jóvenes inmigrantes sin un arma para defenderse? ¿Cómo sabe que no eran delincuentes narcoterroristas, sino que para él podían ser delincuentes comunes? ¿Cómo sabe y qué diferencia hay? Y lo de decir que atacaron una lancha que está transportando drogas, que es un crimen, con, como él dice, el genocidio en Gaza, ¿qué tiene que ver? ¿Usted cómo interpreta esa amalgama de ideas sin ninguna lógica que presentas ante este auditorio? ¿Y qué opina de esto? Hasta de abrir la investigación a Donald Trump por atacar narcolanchas y toda la vida pues se han perseguido a las narcolanchas. Pues mire, es parte de ese ego llevado al extremo que él quiere precisamente que debatamos. A él no le importa si son narcos, si no son narcos, a él no le importa. A él lo que le importa es tratar de llegarle con ese mensaje a esa cúpula. Pero mire, dos cosas que sí creo que son importantes frente a lo que está pasando, muy por encima, mucho más que este discurso. Una parte de la droga que está saliendo de Venezuela ahora está saliendo por Colombia. Y creo que Estados Unidos tiene que ponerle los ojos a Colombia porque no estamos haciendo el trabajo, y por eso desertificaron a Petro, no a Colombia, a Petro. Y eso ya se está viendo, como todo el río de coca que sale del Catatumbo y va a Venezuela, ahora está volviendo por el Catatumbo y está saliendo por el Magdalena. Y es importante entender que Estados Unidos sí tiene que mirar lo que está pasando en Colombia, porque pues los narcos aquí, el Tren de Aragua, el presidente Maduro y el presidente colombiano, pues unos son totalmente cómplices, otros miran para otro lado, o son cómplices, no lo sabemos, porque la financiación de la campaña del presidente Petro, sabemos que venía de Venezuela, que tenía que recibió plata de Santander López Sierra, que es un narco, etc. Entonces, Estados Unidos sí tiene que mirar también lo que está pasando en Colombia, porque estos 8 meses o 9 meses que le quedan a Petro, pues nada va a pasar. Aquí, y ese efecto que además cuando venga la extracción o la decapitación, como decía la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de Maduro y de su círculo, eso va a generar un caos que en Colombia va a tener un impacto, porque el narcotráfico se mueve para acá y van a pelear las elecciones para que llegue alguien que tiene la misma imagen del narcotráfico, bondadosa como él la tiene, y no la imagen de esos asesinos, destructores del medio ambiente, que pues de la mano del ELN, que es una organización de narcotráfico, de las FARC, yo no digo disidencias, son las FARC, que es una organización de narcotráfico, del cartel de los soles, todos los grupos narcos de Colombia, pues están causando tantas muertes y tantos daños en este país, y ellos son los santos. Son los santos, son los pobrecitos, como dice, que solo es por la pobreza. No, son los asesinos. Pero eso es parte de la narrativa que él quiere que se vea. Yo defiendo a los humildes. Eso era prehecho, es que en eso él no ha variado. El enemigo es este, el enemigo es esto, lo cambia, sube, baja, y creo que ahora, como ya está al final y creo que le está yendo tan mal, pues está buscando victimizarse nuevamente.
Yo creo que lo mejor que Estados Unidos puede hacer es lo que hicieron, salirse y chao. Con este loquito no hablamos, de este loquito no hablamos y con este loquito y a este loquito no le paramos bolas. Pero sí nos tenemos que preparar para que haya un boom de narcotráfico otra vez en Colombia. Ya está pasando. El Catatumbo es una región que se perdió. Allá hace 2 años no entró militar. Allá hace 2 años eso ya se le entregó al ELN y a los narcos, gracias al señor Petro. Y eso se ha convertido ahorita, digamos, en la puerta giratoria donde la coca que iba para allá ahora viene para acá y sale por acá. Y Estados Unidos creo que tiene que empezar a vigilar lo que está pasando en Colombia para hacerle seguimiento a ese traslado de opciones que hoy tiene el narcotráfico con Colombia. El resto del discurso, ¿qué decir? ¿Qué puedes decir tú, Claudia? ¿Qué podemos decir que haga medio sentido? Nada, no hace sentido. No importa lo que él dice, lo que hay que mirarlo es dentro de esa sombrilla de ego y de narcisismo de Gustavo Petro. Eso yo estoy seguro que él cuando se esté muriendo va a estar diciendo, sí, miren lo que dije en Naciones Unidas. Y nadie le pega bolas y no tiene impacto alguno. Y en ese mismo escenario prácticamente desocupado en el que habló el presidente Gustavo Petro, en ese mismo escenario el presidente Donald Trump lanzó duras y directas advertencias a los narcoterroristas venezolanos encabezados por Nicolás Maduro. El mandatario de los Estados Unidos señaló que utilizará todo su poderío militar para borrarlos, así lo dijo, de la faz de la tierra. Para proteger a nuestros ciudadanos también designé múltiples cárteles salvajes de la droga y lo han visto con sus ojos. Pongámoslo de esta manera, a la gente no le gusta recibir grandes cantidades de drogas en botes. Ya no hay muchos botes que viajen al mar y a Venezuela, ya no hay muchos que quieran viajar rápidamente y virtualmente detuvimos las drogas que ingresan a nuestro país por mar. Los llamamos las drogas acuáticas. Matan cientos de miles de personas. También designé a múltiples carteles salvajes como organizaciones extranjeras terroristas, como por ejemplo las peores bandas que hemos visto en el mundo, MS-13 y el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es de Venezuela. A propósito, esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad y por esta razón recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. Todos los terroristas que lleven veneno a los Estados Unidos de América sean advertidos. Los volaremos de la existencia, no tenemos opción, no podemos dejar que suceda, están destruyendo. Creo que perdimos 300,000 personas el año pasado por las drogas, 300,000, fentanilo y otras drogas. Cada bote que hundimos llevaba drogas que pues matar a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que suceda. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. No nos dejamos sobornar de los narcos, como sí sucedió en gobiernos pasados de Colombia. Y ya llevamos 25,000 hectáreas erradicadas voluntariamente. Tenemos éxito en nuestra política nueva, que no es de drogas, es antinarcotraficante, que es diferente. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil, ni asesinamos ningún joven. Los años donde probé que es más eficaz sustituir voluntariamente con los cultivos de hoja de coca
que erradicarla forzadamente con glifosato y fuerza sobre los campesinos pobres de Colombia. He cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas por una eficaz política antinarcotraficante, que es diferente, no confundir la sustancia muerta con la persona codiciosa. El auditorio vacío para Gustavo Petro mientras estuvo absolutamente lleno para el presidente Donald Trump. Ahí está la gran diferencia también sobre la credibilidad. Petro celebra con bombos y platillos las cifras de incautación y erradicación, pero lo que no dice ante la ONU es que Colombia registró en el año 2023 un récord de hectáreas. 253.000. Ya para el 2025 todos los técnicos calculan que están por encima de las 300.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Dice que nunca antes en la vida se había incautado tanta droga en Colombia, pero no dice que nunca antes en la vida se había producido tanta droga en Colombia. Esto está significando unos incrementos gigantescos. Lo que tampoco explica Petro es que Colombia aumentó la producción de hoja de coca y la fabricación de cocaína en las zonas en un rendimiento gigantesco, 7 veces más cada hoja de coca, 7 veces más. Según el propio informe de la ONU, el aumento de más del 50%, pasando de 1.738 toneladas métricas en el año 2022 a 2.664 en el año 2023. Así que si promediamos lo que se incautaba antes y lo que incautan ahora, es mucho menor porque es que la producción está desbordada. Nunca habíamos tenido una producción tan alta. Colombia produjo 2.664 toneladas del máximo histórico global que llegó en 2023 a las 3.708 toneladas. Y las cifras reflejan que los cultivos ilícitos en Colombia son 7, como les digo, veces más productivos. Es exponencial. Ex embajador Pacho Santos, cuando uno ve estas cifras tan desbordadas del crecimiento de los cultivos, cuando los narcotraficantes, los criminales, los secuestradores son simplemente considerados gestores de paz, cuando Petro sigue insistiendo en la paz total y no extradita a 3 cabecillas pedidos por el Departamento de Estado y pedidos por la Casa Blanca, lo que demuestra es que no le importa que el crimen se tome a Colombia o está pagando un favor producto del pacto de la picota, es lo que muchos también se preguntan. O ambos, porque la verdad es que creo que lo que Petro está haciendo es un poco parecido a lo que hizo López Obrador con abrazos y no balazos, y era integrar el narcotráfico en su partido político, en su movimiento político. Petro creo que está buscando hacer lo mismo, y por eso pues este discurso, pero y sobre todo las acciones que está teniendo. Pero también no nos olvidemos que todo esto empezó en el 2013, que el presidente Santos fue el que paró totalmente la política antidrogas. Y de 40.000 hectáreas de coca que teníamos en el 2012, pasó a 200.000 hectáreas en el 2020. Acabó con la infantería de Marina, y yo le cuento, en el 2018, recién nombrado embajador, vino acá el secretario de Defensa y me tocó el almirante, el comandante de la Armada al lado, y le pregunté, comandante, ¿en qué porcentaje de actividad, de capacidad está la infantería de Marina? En el 18%. Y la infantería de Marina es fundamental para controlar ríos, para controlar todas las zonas donde operan los narcos. Obvio. Ese crecimiento masivo que después con el presidente Duque desafortunadamente no se logró reducir, no subió, pero no se logró reducir. Me parece que eso es una deuda histórica del presidente Duque. Le entrega con las mismas 200, creo que 205.000 hectáreas a Petro, y esto se dispara a unos niveles nunca vistos, con el aliciente y con el trabajo conjunto con Venezuela, con el cartel de los soles, y por eso pues creo que lo importante, lo que dice el presidente Trump en Naciones Unidas es: volvemos las organizaciones, las organizaciones de narcotráfico ya no son organizaciones criminales, son organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional
de Estados Unidos. Eso es un cambio absoluto y total de cómo los van a empezar a operar. Y creo que el mensaje para los narcos colombianos y los narcos venezolanos y los narcos mexicanos y los narcos ecuatorianos y los que hay en Costa Rica, en toda América Latina, el mensaje es claritico. Esto apenas está empezando. Creo que la decapitación, le repito, del señor Maduro, que palabras de Pam Bondi, la fiscal, va a ser el comienzo de una acción mucho más contundente contra el narcotráfico, porque creo que por primera vez, y me parece que es muy importante, Estados Unidos dice una cosa que inclusive nosotros deberíamos tener ya asimilada en nuestro ADN, y es que la gran amenaza a la democracia es el narcotráfico. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, además aprovechó su discurso confrontacional y retador contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para agradecer a los países que, según sus propias palabras, le han ayudado a Colombia a sembrar la paz. Entre ellos, no deja de llamar la atención la mención a los regímenes criminales y totalitarios de Cuba y Venezuela, que se han distinguido internamente como estados represores de la oposición y protectores de organizaciones narcoterroristas colombianas. Le agradecemos a los países que nos han ayudado a sembrar paz: Qatar, Cuba, México, el Estado del Vaticano, Noruega, Brasil y Venezuela. No le agradecemos a los que nos quieren llevar a la guerra entre nosotros mismos. Escuchen, señoras y señores del mundo, América Latina no es solo coca o terroristas o narcotraficantes. Señor vicepresidente Francisco Santos, ¿usted cómo interpreta esta declaración? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. Él dice Petro, que agradece a estas dictaduras, a Cuba y a Venezuela, por haber ayudado a sembrar la paz en Colombia. Pero hay hechos fehacientes que demuestran lo contrario, como por ejemplo ese atentado criminal que se planeó en Cuba por los cabecillas del ELN contra indefensos cadetes de una escuela policial en Colombia. ¿Usted cómo ve estas declaraciones que contradicen lo que realmente sucede en la realidad? Vuelvo y le repito, este es un mensaje a sus amigos. Esto es que quieren enarbolar las banderas de sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Los narcos. ¿Quiénes son sus amigos? Maduro, que además es narco. ¿Quiénes son sus amigos? Díaz-Canel, que además son narcos también. O sea, hay un elemento de narcotráfico muy importante que pasa y pasó por Cuba. Simplemente está haciéndole el homenaje a quienes él espera que se conviertan en los grandes aduladores de su ego y de su narcisismo. Esto no hay que verlo de ninguna otra manera. Esto hay que mirarlo en quién dice lo que dice y por qué lo dice. Y ahí lo que uno ve es un egomaníaco narciso absoluto que quiere ser el defensor del mundo, cuando ni siquiera aquí ha podido ser un presidente decente, respetable, y ha dejado este país con mucha más violencia que antes, mucho más narcotráfico que antes, mucho más pobreza que antes, mucho más dolor. Y pues él está buscando estos espacios porque va a necesitarlos cuando salga de la presidencia. No, y aquí sí vale la pena recordarle, le agradece pues a Cuba y a Venezuela el aporte a la paz. ¿Cuál paz? Como decía Jefferson, desde Cuba el ELN, sus máximos cabecillas criminales allá organizan ese atentado que deja a esos 22 cadetes muertos en el año 2019, y desde ahí también comandan todas las operaciones en el Catatumbo, que este año ha sido brutal. Recordemos todos esos desplazamientos, los asesinatos en el Catatumbo. Ellos están felices allá en Cuba, protegidos, no para generar paz, sino para generar guerra, muerte, conflicto. ¿Y qué tal el aporte de la paz de Venezuela? Es que esto también hay que recordarlo. ¿Quiénes están protegidos por Nicolás Maduro? Nada más y nada menos que la nueva Marquetalia. Allá fue Iván Márquez y le firmó a Santos, al expresidente Santos, no a Pacho, obviamente, al expresidente Santos le firmó ese acuerdo. Pero ¿qué va? Siguieron con el narcotráfico y allá están protegidos, Pacho. O sea, agradece el aporte a la paz a quienes más aportan es para la violencia, la guerra y la muerte en Colombia. Esto es inaudito. Y la otra imagen, que también es muy polémica, ahí ante la
la Asamblea General es el pin que él portó sobre la guayabera blanca durante el discurso del martes. Otra vez, el de la guerra o muerte. ¿No es esto una amenaza que permanece a pesar del magnicidio de Miguel Uribe Turbay? Siguen alborando bandera de muerte, de o están conmigo, se borran o dejan de existir. Es decir, ¿esto no sigue siendo una amenaza, Pacho? Mire, lo segundo es lo más importante porque sí tenemos que entender esa imagen. ¿Cuándo la saca Petro y para qué la saca Petro? La sacó para amenazar al Congreso y a los pocos días asesinaron a Miguel Uribe. Y creo que esto lo que está es, además él tiene clarísimo, él no ha entendido lo que es el proceso de desmovilización, él no ha entendido lo que es la democracia, él vive es de la victimización por un lado y de la amenaza por el otro, y pues la responsabilidad política que es absoluta, tiene las manos manchadas de sangre, de la sangre de Miguel Uribe, le importa 5 y por eso tiene ese descaro de ponerse ese sellito que, le repito, fue utilizado pocos días antes frente al Congreso, amenazando al Congreso, y a los pocos días asesinaron a Miguel Uribe. Sí, es una amenaza absoluta, es una amenaza clarita, pero aquí seguiremos dando la pelea porque a ese señor no le tenemos miedo, ni hay que tenerle tanto miedo porque es bastante cobardón. Bueno, mientras ahí estaba Petro hablándole a casi nadie en el auditorio, la presión sí sigue. Cuando volvamos después de comerciales, vamos a ver cómo hay prueba de misiles. En las últimas horas hubo prueba de misiles de largo alcance desde Florida en esta precisamente presión total contra Nicolás Maduro. Ya le vamos a mostrar las imágenes de qué se tratan los misiles y cómo mandan el mensaje. Se vio muy claro en los cielos de Puerto Rico que queda también en el Caribe, a pocos kilómetros de Venezuela. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche y mientras hay líderes como el presidente Gustavo Petro que siguen defendiendo al narcorrégimen de Venezuela y amenazando a Donald Trump de manera inocua con investigaciones, la presión militar sigue, no para. Estados Unidos reveló estas imágenes que ustedes ven en pantalla de pruebas de misiles de largo alcance desde Florida en pleno momento de presión que se da contra la dictadura de Nicolás Maduro. El programa de sistemas estratégicos de la Marina llevó a cabo 4 lanzamientos de prueba programados de misiles Trident 2D5L. Se trata de misiles no armados desde un submarino balístico, clase Ohio. Los ejercicios se realizaron entre los días 17 y 21 de septiembre. Pacho, que haya ejercicios militares es normal y usted lo sabe, usted fue embajador ante los Estados Unidos, pero el mensajito de esto se vio muy claro desde el cielo de Puerto Rico da otro simbolismo. Es decir, aquí estos misiles se están viendo claritos desde el Mar Caribe, desde el sur del Mar Caribe. Definitivamente la presión sigue. Esta presión ha generado muchas expectativas y nerviosismo a los aliados, sin duda. Maduro conoce muchas cosas. ¿Usted cómo está viendo lo que va a suceder? ¿Usted cree que efectivamente esta presión sí va a llegar o va a lograr que se acerque el fin de ese régimen? Absolutamente. Mire, usted no hace esas cosas y no moviliza todos esos activos militares y navales si no está dispuesto a ir hasta el fondo y hasta el final. Creo que lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, creo que lo que dijo la fiscal general está mostrando un camino. La movilización de tropas que no había pasado en América Latina. La última vez que eso pasó fue cuando fueron por Noriega, el presidente Bush I. Esa fue la última vez que se dio esta movilización. Entonces, tenemos que mirar la historia para entender que sí, que esto es una presión que está creciendo. Estas pruebas de misiles, que mandan un mensaje clarito. Volar esas lanchas también manda un mensaje clarito a los narcos colombianos
a los narcos mexicanos diciéndoles, esto les va a pasar también. Entonces, si yo soy una aseguradora, yo no le vendería un seguro de vida a Maduro, no le vendería un seguro de vida a su esposa, no le vendería un seguro de vida a Diosdado, a Padrino, porque es que además hoy no se necesita una invasión para, como ellos dicen, decapitar un régimen y decapitar una organización criminal terrorista como es el Cartel de los Soles. Hoy se pueden hacer operaciones muy rápidas de extracción y se pueden hacer también operaciones con drones que muy rápidamente acabarían pues con la vida de estos criminales. Lo uno o lo otro va a pasar, no les quepa la menor duda. Y no es sino ver lo que están diciendo, cómo hablan, para ver el pánico que tienen. Yo creo que estamos viendo el final de esta dictadura y eso tenemos que celebrarlo todos los que creemos en la democracia y en la libertad en América Latina. Señor Francisco Santos, incluso lo advirtió el presidente Donald Trump en su discurso ante la ONU. Él ha dicho pues palabras textuales que van a bombardear a los narcos del Cartel de los Soles y que no quedará ni uno en pie sobre la faz de la tierra. ¿Hasta dónde cree usted que Estados Unidos podrá ejecutar esta operación? O quizás si por el contrario va a influir la posición que han tomado países como Rusia y como China, que han expresado un apoyo contundente a la dictadura hasta el día de hoy. Y hay quienes creen que esta operación no se podrá ejecutar precisamente por la postura que han tenido estas dos potencias. Mire, Rusia no cuenta para nada. Rusia está hasta acá con Ucrania. China, sí, hizo su comunicado, pero no más, no se la va a jugar. Hoy está solo, Venezuela está solo. Dígame, ¿quién va a creer en Rusia cuando en Siria cae Assad y le toca salir corriendo y los rusos salieron corriendo con él? Y eso que es el Medio Oriente, que para los rusos es 100 veces más importante. Entonces, no le demos tanta importancia a unos países que ya no la tienen, que están, o sea, el poder o digamos la capacidad de estos países hoy está muy minimizado. Igualmente Irán, que está muy metido o estaba muy metido en Venezuela, siguen metidos, pero está en un momento de debilidad que nadie va a venir a salvarlo. Yo creo que esta operación o de decapitación, como lo llama Pam Bondi, o de extracción, se va a dar. Y se va a dar con la mayoría de los líderes. Y creo que una vez salgan unos líderes, a los otros se les va a negociar su salida y ahí va a tocar armar, ahí es cuando empiezan los problemas porque Venezuela está totalmente destruida, la institucionalidad está muerta, la corrupción y el narcotráfico está metida en todos sus niveles, pero con un pueblo que logró esa elección el pasado 28 de julio del año pasado, que mostró ese valor y esa valentía, yo creo que es mucho lo que se va a poder hacer y eso nos va a beneficiar a los colombianos, porque mientras Maduro y los narcos sigan manejando Venezuela, Colombia nunca va a ser estable. Pues a Francisco Pacho Santos, ex vicepresidente, ex embajador de Colombia en Washington, muchísimas gracias. Había que analizar lo que sucedió ahí ante la Asamblea de la ONU, lo que Gustavo Petro fue a decirle a Donald Trump, esa amalgama de acusaciones, obviamente absolutamente inocuas, no pasa nada, no le afectan a Donald Trump. Donald Trump con el auditorio lleno. Bueno, ahí tenemos a Gustavo Petro con muy poquiticos quienes se quedaron para escucharlo. Y bueno, ahí está el contraste. Muchísimas gracias a Pacho Santos. Como siempre, es un placer tenerlo aquí en NTN 24 y obviamente aquí en el programa La Noche. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen visitando nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y por supuesto para todos nuestros televidentes. Buenas noches. Hasta la próxima.